Hola niños, ¿cómo están? Nuevamente un día lunes de nuestra asignatura. Ya no sé cómo empezar los videos realmente ya. Bueno, sin tanto preámbulo, comenzamos a ver la unidad 2, ¿cierto? Hablamos sobre la que tiene relación con las civilizaciones mesoamericanas, ¿cierto? Especialmente con lo que son los aztecas y los mayas. Y en la clase anterior hablamos un poco de las civilizaciones que había en América, donde yo expliqué que había tres grandes civilizaciones en nuestro continente, los mayas, los aztecas y los incas, y que ambos, ¿cierto? Perdón, y que estas civilizaciones se ubicaron dentro de dos zonas geográficas también conocidas como zonas culturales, las cuales eran Mesoamérica y la zona andina. Mesoamérica, ¿cierto? Que situó a la civilización maya y a la civilización azteca y que se encuentra en la parte de Centroamérica, especialmente en México, Guatemala, Salvador y Belice. Mientras que la zona andina simplemente está en la parte de Sudamérica, alrededor de la cordillera de los Andes, por eso que se llama zona andina. Y esta zona simplemente albergó a la civilización inca, ¿ok? Y después de eso comenzamos ya a hablar civilización por civilización y comenzamos específicamente con los mayas, en donde describimos su ubicación y también la organización política de los mayas. Todo esto obviamente adjuntado, ¿cierto? En un PowerPoint que yo les envié, que se lo envié un poco atrasado en la semana pasada, pero en esta semana, en esta clase sí va a ir adjunto, ¿ok? Bueno, comenzamos a hablar sobre los mayas y primero dimos su ubicación y simplemente los mayas se ubicaron en la península de Yucatán, ¿cierto? Que se encuentra en la zona de Mesoamérica y la península de Yucatán alberga países actuales como México, Guatemala, Belice y Honduras. Ahora, en la península de Yucatán o el territorio de los mayas simplemente se ubicó en la zona templada y parte de la zona cálida, por ende tuvieron, ¿cierto? Distintos paisajes dentro del territorio de los mayas, como selva, bosque, ¿cierto? Montañas muy altas y montañas muy pequeñas, ¿ok? Eso es más o menos la ubicación donde, bueno, que obviamente tenemos que recordar las características de las zonas climáticas cálida y templada. La templada con las estaciones del año muy bien marcadas y las cálidas, ¿cierto? Con temperatura alta todo el año, todo eso acompañado de grandes precipitaciones o gran cantidad de lluvias. Esa es la razón por la cual el territorio de los mayas, ¿cierto? Tenía tanta vegetación, especialmente selva. Y después, ¿cierto? Hablamos un poco de la organización política, en donde simplemente explicamos que los mayas se organizaron en ciudades, estado, y este concepto ya lo conocíamos, ¿cierto? Lo habíamos analizado con los griegos el año pasado, es decir, que eran ciudades que tenían sus propios reyes, ¿cierto? Sus propios gobernantes y sus propias leyes, ¿ok? Bueno, dentro de estas ciudades, la ciudad que más destacó de los mayas simplemente fue Chichén Itzá, que es la más conocida de todas, fue la más grande de todas. Todas estas ciudades se caracterizan por poseer grandes construcciones, que también las estuvimos analizando, donde nombramos al templo piramidal, al palacio de los guerreros, ¿cierto? A la cancha del juego de pelota, tenían un mercado y todo eso. Y por último dijimos que tenían muy bien marcado, limitada la zona urbana con la zona rural, ¿sí? Ahora, el líder de estas ciudades, estados, recibía el nombre de Ajao, ¿ya? O también Ajala Unich, ¿ya? Pero para no complicar la vida lo vamos a denominar Ajao, ¿ok? Y la característica, ¿cierto?, del Ajao para poder ser elegido gobernador o para poder ser elegido Ajao simplemente es que él tenía que ser un gran guerrero. Ahora, el Ajao era considerado un ser divino, un dios viviente o simplemente hijo de un dios, ¿ok? Y por último, ¿cierto? Hablábamos que las funciones de la obviamente era gobernar, pero él no gobernaba solo, sino que era ayudado de un consejo y le adjunté distintas imágenes, ¿cierto? Un poco de la sociedad, perdón, de esta característica que hablamos, ¿cierto? Sobre los mayas y por último se le había dado una tarea que era la página 69 y la 71, ¿sí? Lo vamos a revisar rápidamente. La página 69 dice: ¿cuántos siglos, décadas y años abarcan en el periodo que desarrolló la civilización maya? Recuerden que a los mayas los dividimos en dos periodos, el periodo clásico y el periodo postclásico. El periodo clásico era aquel, ¿cierto?, que era el máximo esplendor de la cultura maya, y el periodo postclásico cuando la cultura maya comienza a decaer, a tener una crisis y coincide con la llegada de los españoles, ¿ya? Simplemente abarcó 13 siglos, ¿ok? Estamos hablando de 1300 años. Ya tenía 2 décadas y un año, ¿sí?
Después la 2 dice, selecciona una de las zonas geográficas mayas y describe su paisaje considerando clima, vegetación y fuentes de agua. Y tenemos 3 zonas, ¿cierto? Primero tenemos un cenote en Chichén Itzá. Ahora, la que ustedes simplemente, si elegían, habían cosas en común, que era, por ejemplo, la vegetación. Todas tenían una abundante vegetación. Se veía que prácticamente podía pertenecer a una zona templada. Teníamos, ¿cierto?, muchos árboles, gran cantidad de agua, como podemos ver, ¿cierto? Características como esa. Y después se elige una de las zonas de los mayas y responde qué dificultad habrán encontrado para fundar sus ciudades. Simplemente la gran cantidad de árboles, la gran cantidad de selvas, ¿cierto? Y también sus montañas. Y la actividad de la página 71 simplemente teníamos que realizar o completar un mapa conceptual que tenemos ahí. Y dice, organización política de los mayas se basó en distintas ciudades-estados, ¿ok? Esas eran gobernadas por un ajau o un gobernante denominado ajau, apoyado por un consejo, ¿ok? Y que poseían 2 zonas, las ciudades-estado poseían 2 zonas, una zona urbana y una zona rural. Ese era más que nada lo que vimos en la clase anterior, ¿cierto? Y con simplemente las tareas que también envié. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Hoy día simplemente vamos a analizar 2 aspectos de los mayas, que es la sociedad y la economía de los mayas. Y esto lo encontramos entre la página 72 y la página 73, ¿ok? Vamos, la sociedad de los mayas entonces, la sociedad maya era jerarquizada, y esto es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? De que estaba dividida en distintos grupos sociales, pero había grupos sociales que eran más importantes que otros, ¿ok? Dentro de la sociedad maya, y como lo podemos ver en este esquema, ¿cierto? Que usted tiene en la página 72, analizamos 5 grandes grupos. Y en el primer grupo, el más importante de todos, y el que estaba en la cúspide de la pirámide social, simplemente tenemos a la Jau y a su familia, o sea, al gobernante y su familia. Y ellos vivían en el palacio con muchos, pero muchos privilegios, o sea, tenían muchos sirvientes, muchos esclavos, ¿cierto? Recibían los impuestos o el pago de tributos del pueblo, o sea, era una familia muy, pero muy rica, ¿cierto? Con muchos privilegios. Y además, ¿cierto? Constantemente tenían la compañía de muchos sacerdotes. Recuerden que el ajau es considerado un ser divino, ¿ok? Ahora, el ajau tomaba todas las decisiones de la ciudad maya, como les decía en el video anterior, ¿ya? Y nadie le podía cuestionar lo que él decía, porque simplemente es como si estuviera hablando un dios, ¿ok? Ya, entonces en el primer grupo, el grupo más importante de la sociedad maya, el ajau y su familia. Y ojo con esto, yo me guié por lo del libro, que plantea que el segundo grupo más importante es la nobleza, pero también hay pirámides sociales que plantean que el segundo grupo más importante son los sacerdotes, ¿ok? Ojo con eso, ¿ya? De hecho, aquí les adjunté una pirámide social donde plantea a los sacerdotes como en el segundo lugar más importante y después la nobleza. Ya, pero de las dos maneras igual vamos a analizarlo, de las dos formas está correcta, ¿ok? Ya, pero yo como les digo me basé en lo que plantea el libro, y el segundo grupo entonces más importante, según el libro, es la nobleza. Y la nobleza simplemente eran las familias más ricas, en donde aquí encontramos a los militares, ¿cierto?, de alto grado, y también, ¿cierto?, los consejeros. Ellos no pagaban tributo. Pagar tributo es pagar un impuesto. ¿A quién? Hacia el ajau, ¿ok? Ellos no pagaban tributo, y todo este grupo, es la nobleza, vivían en la zona urbana de la ciudad, o sea, dentro, rodeado de todas estas pirámides, estos templos y todo eso. Tercer grupo entonces, según el libro, los sacerdotes, y ellos también vivían en la zona urbana. Ahora, los sacerdotes son fundamentales, ya que son ellos los que vinculan, ¿cierto?, todo el mundo terrenal, o sea, donde viven los mayas, con los dioses, ¿ya? Ahora, los sacerdotes simplemente al realizar esta labor eran respetados incluso por el mismo ajau. Por eso yo les decía que yo en lo personal planteo que los sacerdotes debían estar en el segundo lugar en vez de la nobleza. Toda la vida de los mayas, y más adelante cuando analicemos la religión vamos a entender esto, toda la vida de los mayas giraba en torno a los dioses, ¿ya? Todo lo que ellos hacían eran por sus dioses, por ende esa es la importancia que tienen los sacerdotes, ¿ya? Ahora, los sacerdotes tampoco pagaban tributo, tampoco le pagaban impuestos a la Jau. Ahora, si analizamos, si recuerdan el año pasado hablamos de la aristocracia, ¿cierto?, que era este grupo de las personas más importantes en esta pirámide social de los mayas. Podríamos definir, ¿cierto?, que tanto el ajau como la nobleza y los sacerdotes pertenecen a la aristocracia.
En el cuarto grupo tenemos al pueblo, ¿ya? Y el pueblo, ¿quién lo compone? Simplemente lo componen los campesinos, los artesanos, los comerciantes, entre otros grupos más. Y aquí ya tenemos una diferencia. El pueblo sí paga tributos, sí le paga impuestos al Ajao. Y ellos no todos viven en la zona urbana, solamente muy pocas personas viven en la zona urbana del pueblo, especialmente comerciantes que han adquirido mayor riqueza, ¿ok? Pero la mayoría del pueblo vive en la zona rural, especialmente los campesinos, ya que ahí tienen su fuente de trabajo, ¿ok? Y por último, el punto final de la pirámide social tenemos a los esclavos. Y los esclavos simplemente eran los prisioneros de guerra y ellos eran los que realizaban las tareas más pesadas de la ciudad, como por ejemplo trasladar grandes rocas para construir las pirámides, ¿cierto? Ser sirvientes de la nobleza, de los sacerdotes o de la Jao, y ellos simplemente no eran libres, hacían lo que sus amos les decían. Ya el año pasado también hablamos sobre esclavos dentro de la cultura romana y dentro de la cultura griega, ¿ok? Ojo, y cuando hablo de pagar tributo, de pagar impuestos, no es moneda, ya los mayas no tenían un sistema de moneda fijo como lo conocemos hoy en día, de ahí vamos a hablar un poquito de eso, sino que le pagaban tributos de acuerdo a materiales. Por ejemplo, si el pueblo que era el que pagaba tributo y tenemos a un campesino, él le enviaba, por inventar algo, mensualmente 10 kilos de papa. Y allí ese era el impuesto que se le pagaba hacia el ajao. ¿Se entiende? Entonces con la sociedad maya lo más importante era jerarquizada, es decir, dividida en grupos sociales, unos más importantes que otro grupo, y se distinguen 5 grandes grupos sociales en esta cultura. El ajao y su familia, la nobleza, los sacerdotes, el pueblo y por último, ¿cierto?, los esclavos, cada uno con sus características, ¿cierto?, que están en su libro y también va a ir adjuntado acá en el PowerPoint. Eso entonces con la sociedad maya. En el PowerPoint les adjunté una imagen de la pirámide social de los mayas. Y ojo que acá en la pirámide social que va adjuntada, sí están los sacerdotes en el segundo lugar. Por eso le expliqué la diferencia hace un momento atrás. ¿Ya? Y bueno, y otra imagen en más donde se ve esclavos llevando a personas importantes dentro de la sociedad. Vamos con la economía entonces. Y lo más importante, la principal actividad económica de los mayas es la agricultura. Y ojo, y más adelante cuando veamos la civilización azteca y los incas nos vamos a dar cuenta de lo mismo, ¿ok? La principal actividad económica de los mayas es la agricultura. Pero ellos tenían una dificultad, su terreno no poseía muchas tierras fértiles ya que tenía gran cantidad de árboles, especialmente zona de selva, ¿ya? Por ende, ellos tuvieron que inventar un sistema de cultivo. Y este sistema de cultivo se llamaba milpa o también es conocido como el sistema de tala y roza. ¿En qué consiste este sistema? Simplemente en que ellos cortaban los árboles. Después que cortaban los árboles, sacaban la madera para uso personal, ya sea para construcción, ¿cierto? O cualquier otra cosa. Después que cortaban los árboles y dejaban el terreno plano, quemaban todo ese terreno con un fuego controlado que se llama. ¿Para qué? Para así quemar la maleza que quedaba, ¿cierto? Y además que con las cenizas estas servían como abono o como fertilizante para la agricultura. Después que quemaban todo el terreno que ellos habían deforestado, simplemente araban la tierra, después sembraban la semilla y finalmente cosechaban. En la página 73 tenemos más o menos el funcionamiento de este sistema de tala y roza. Y podemos ver cómo comienza la tala de árboles, después la quema del territorio, después la siembra del maíz y la cosecha, ¿ok? Y eso es muy importante porque ese era el sistema de cultivo que tenían los mayas y esto también hay que tenerlo muy claro. Les acabo de decir que las 3 civilizaciones que vamos a ver, tanto mayas, aztecas y los incas, se dedicaron a la agricultura como el principal sistema económico, pero los 3 tuvieron un sistema de cultivo diferente y el de los mayas se llama milpa o tala y roza, que simplemente consiste, insisto nuevamente, en talar los árboles, quemar el territorio, sembrar y cosechar. ¿Se entiende? Hay una imagen acá que también explica bastante bien, ¿cierto?, todo este sistema de milpa o el sistema de tala y roza. Ahora, los mayas también tenían un gran mercado, como lo vimos en la clase anterior, ¿cierto?, cuando analizábamos sus ciudades. En este mercado comercializaban distintos productos o intercambiaban, ¿cierto?, productos. Perdón. Ya, dentro de los productos que más destacaban dentro de los mayas tenemos el pescado, miel, sal, piedras preciosas también y algunas distintas artesanías. Ahora, los mayas no tenían moneda. ¿Cómo entonces intercambiaban productos y usaban el sistema del
trueque. ¿Ya en qué consiste el trueque? Simplemente en que se cambian objetos, ya objetos que tengan más o menos el mismo valor se lo intercambian. Aún así, habían objetos que tenían un valor mucho más grande, como por ejemplo las piedras preciosas. Y ese ya no se podía cambiar por trueque, sino que se utilizaba las semillas de cacao. Y las semillas de cacao como moneda, ¿ok? ¿No? Por eso le decía que los mayas no tenían moneda, pero utilizaban las semillas de cacao como moneda. ¿Por qué las semillas de cacao? Porque era un producto muy importante para los mayas, sobre todo lo que se puede obtener del cacao, el chocolate por decir algo. ¿Se entiende? Entonces los mayas dentro de todo este sistema de cultivo que tenían, que era la milpa o el de tal y rosa, también tenían un gran mercado donde comercializaban sus productos, lo comercializaban a través del trueque o si no, ¿cierto? A través de las semillas de cacao utilizándolos como monedas, ¿ya? También les adjunté una imagen de una semilla de cacao, a ver su libro también la tienen, ¿cierto? Y otra imagen es de cómo era el mercado de los mayas. Eso muchachos, eso quería ver el día de hoy, espero que haya quedado muy claro, insisto, la sociedad jerarquizada y la principal actividad económica, la agricultura y su sistema de cultivo, eh, la milpa o la tala y rosa. Ojo con algo, ya el PowerPoint que yo le voy enviando lo voy completando, no es que son PowerPoint distintos, ya si se dan cuenta que le voy a enviar ahora es el mismo que les envié el otro día, solo que ahora le agregué la sociedad y la economía. ¿Cuál es la finalidad? Es que cuando terminemos de ver a los mayas tengamos solo PowerPoint con todo lo que hemos hablado y trabajar en base a él, ¿ok? También van con imágenes que tal sirven como apoyo visual. Sé que se ha hecho muy complicado realizar o poder entender las clases de esta forma, créame que para mí también ha sido un poco frustrante lo mismo, ¿cierto? No poder resolver dudas que tengan en el momento y todo eso, pero paciencia, esperemos que esto pase muy, pero muy pronto. Ya, ¿cuál va a ser la actividad de esta semana? Simplemente vamos a responder la pregunta de la página 72 y la pregunta de la página 73. Ya, son muy cortita la tarea, así que eso. Ya, que estén muy bien muchachos, cuídense mucho, saludos a todos, chao, chao, chao.